Aquello que aprendió de las malas experiencias, deseaba con ansia ser buena persona. Y cuando le hicieron pasar por las malas y le hicieron ser la oveja negra, cuando toda genética que ya sale de los cielos para la tierra y ve la luz, digamos, para la eternidad, por lo general es bueno, no es tan malo lo que se tiene que opinar. Solo que algunos son tocados, otros no son tocados, otros son intactos, digamos así. Entonces ahí es lo que sorprende al mundo. Sorprende al mundo, mucho sorprende al mundo eh, porque todos pensaban que iba a ser un trastocado y el espíritu no es trastocado, se da por la temple, por la semblanza muchas veces. Hay que darse cuenta de cómo están hablando las conciencias, los espíritus, los templos más importantes que se tienen en cada uno de nosotros, cómo se refieren a los otros templos. Y la cosa de las malas, por ejemplo, las buenas se tranquilizan cuando se hallan las malas. Y si hallamos las malas del malo en cuestión, hallar el malo en cuestión, el bueno va a decir, mi trabajo está terminado porque le hallé al malo en cuestión. El malo en cuestión está hallado, ya no hace falta que yo le haga algo malo. El malo ya está hallado, ya se sabe quién es el malo en cuestión. ¿Yo para qué voy a hacer algo malo? Si el bueno se dice a sí mismo, el bueno le dice al malo por qué falló y el malo se da cuenta por qué falló y le pide perdón. Y se reconcilian por fin en la eternidad de dos pensamientos del bien y el mal en un solo símbolo de pensamiento, digamos así, donde conviven armoniosamente y ya no se tocan en las eternidades de pensamientos de deidades. Aquel que es inocente nos ajusta al cuadro de los pensamientos. Aquel que es inocente, porque es inocente, quiere decir que va a ser atacado. Va a ser atacado, atacadísimo va a ser él. Va a ser atacadísimo porque todo el mundo opina de él. Y no van a querer que le encuentren de buena forma y en buen estado. Y van a querer estropearlo. Y van a embrujarlo si es posible, para no encontrarle de buena manera. Porque él es el merecedor de la diplomacia, de lo que se vivía en cuestión, de las bondades. Nos ajusta al cuadro de los pensamientos porque hay algo que fallamos todo en algo. Pero la que se dio cuenta ya era oportunista, ya era una oportuna, ¿verdad? Ya se dio cuenta y la atacó directamente. La mala ya le jugó algo a él. Ya se jugaron cosas ahí. Y por opinión indistinta no se tiene buena opinión sobre eso. Entonces falta alguien que los ilumine, alguien que diga, si ella opinó así, y él era así, y si este era así, y la cosa era así, pero la cosa venía para acá, y la cosa iba para allá, y se venía y se iba, pero la cosa no estaba en la posición exacta, y no se tenía una cuestión del bien y el mal establecida en cuestión quién era el bueno y quién era el malo, y quién opinaba bien y quién opinaba mal. Quiere decir que las reglas no eran claras para todos. Las reglas no eran claras para todos y no todos tenían la misma regla. Aquel que guardó silencio un día habló para contar su gran secreto. Y con un gran secreto se dijo al mundo, este secreto me lo he guardado por tanto tiempo en lo concreto, en la concretez de pensamiento. Y sobre buenas piedras edificaré mi casa, y sobre un buen templo edificaré y germinaré de mi coyuntura. Y ahí haré mi semilla, dejaré como el sembrador de la parábola de los del sembrador. Él se iba pero un brote cayó en buenas tierras, otro cayó en espino y otro en tierras malas. Y no se sabía en dónde se podía opinar mejor. Pero el que halló un buen fruto dio fruto y creció para siempre y vivió eternamente.
y esos frutos fueron bien recordados. Mas los otros no dieron tanto fruto y con el tiempo envejecieron. Y así se puede decir que cada persona es un árbol y que cada fruto que comemos es así también. No sabemos cómo va a terminar después de comer ese fruto, pero sí confiamos plenamente de que Dios nos va a ayudar. Al fin y al fin de los tiempos encontraremos que fuimos gratos en llegar hasta esos años y hasta esas edades, aportando con la gente y ayudando de esa manera. Aquel que guardó silencio, un día habló para contar su gran secreto, y ya está. Aquello que no obtuvo compasión, no obtuvo el perdón. Y porque no obtuvo compasión, a gritos él decía, nunca se callaba, nunca se cayó, nunca se le cayó al malo en cuestión, hasta que lo halle, dijo, y se le vino encima y nunca se cayó. Y era notable como era la única expresión viva muchas veces del pueblo que hablaba y decía cosas. Y era el único indicio de ciencia muchas veces, que cuando todos se callaban él estaba hablando y no se le escuchaba más a otras personas. Era la única persona que se hablaba en cuestión y era él el que cambiaba de alguna manera su mundo y su camino de tantas lianas y de tantas hojas que había por ahí. Cambió las malezas, abrió camino, corpió el lugar y abrió camino hasta la montaña y la montaña hasta su casa. Aquel que no valoró la obra maestra no obtuvo la escuela de vida. Y porque no obtuvo la obra maestra era el campo y la ciudad. No sabía si vivir en la ciudad o vivir en el campo. Entonces el otro respiraba aire puro, no respiraba aire contaminado de la ciudad. Entonces, el otro, como respiraba aire puro, tenía libre el pensamiento, sabía opinar mejor. Y si esa persona del campo opinaba en la ciudad, le hubiera abierto el pensamiento a las ciudades en cuanto al campo. Y le hubiera contado los 40 y le hubiera dicho, miren que vivíamos en el campo y pensaba mejor que usted no tiene derecho a ser así. Usted tiene derecho a opinar con nosotros porque usted no sabe en qué vaivenes de pensamiento y traqueteos viven ustedes a diario por todos esos sonidos moribundos que andan por ahí de motocicletas y compañía, de raca, digamos así, que entorpecen la mente y entorpecen los sonidos auditivos. Quiere decir que no muchas veces, y encima se les contamina el ambiente, no muchas veces van a poder opinar mejor que nosotros. Aquel que no conoce situaciones no conoce los caminos de la vida. Aquel que no conoce situaciones y tiene que pasar por una situación y luego tiene que pasar por otra situación y luego por otra situación y irá pasando por miles de situaciones como un videojuego y al final todos sus dones él entregará con el símbolo de que sus dones desarrollará, y todos los dones que él desarrolle serán bienvenidos porque llegará al final del videojuego y por sus dones será reconocido de saber solucionar problemas en cada momento. Aquel que intentó algo no ganó de buenas a primeras, mas el tiempo lo adiestró. Aquel que intentó algo quiere decir que intentó algo y no le salió otra vez, intentó algo y no le salió otra vez. Pero dice, no ganó a buenas a primeras, pero el tiempo lo adiestró. Y con el tiempo él supo tener esas experiencias que tanto se necesitaban para hacer sobrepasar al malo en cuestión que
que prácticamente se consagraba en malas opiniones, digamos, era el rey de la diplomacia, digamos. El rey de la diplomacia muchas veces es como el que no sabemos cómo opinar con los reyes de la diplomacia. Los reyes de la diplomacia tenemos que opinar para, por ejemplo, no son, muchas veces no son aceptados en un lugar, pero en otro lugar los son bienvenidos. En un país se opina bien, muy bien de ellos, en otro país se tiene otra concepción. Y en su país de origen no se sabe ver la luz de todos esos pensamientos. Porque muchas veces en su propia morada, en su propio hogar se ve afectado por vaivenes de pensamientos y muchas veces no sabemos cómo ayudarle a esas personas que ya opinan bien y ya obtienen diplomacia para estar opinando bien con nosotros. Aquel que anduvo en el templo sagrado deberá analizar si es digno de volver a pisarlo. Y el templo sagrado era claro. El templo sagrado decía, si yo opino mal es porque mi templo sagrado no permite la inmundicia de pensamiento, no permite que se opine mal por todo eso. Pero miren que la inmundicia muchas veces hay que saber recolectar todo eso y reciclar y hacer de nuevo un producto. O sea, hay que saber ser sabio también, gente, con todo esto. Aquí hay que saber hacer buenas cosas de buenas maneras, de una y de la otra forma, para tener un buen resultado, de no entrecortar las cosas. Aquel que comprendió los colores demostró su gran exposición. Y el que demostró los colores le hizo un degradé de todos los colores primarios, secundarios y terciarios y cuaternarios, digamos así. Y a partir de ahí empezó a ver el degradé de cada color en contraposición. Y decía, qué sabio que el fotógrafo muchas veces se da cuenta de todos los momentos que vive la gente, sus mejores momentos. Y no nos damos cuenta de los otros momentos que vivimos a diario. Ahí quiere decir que tenemos que respetar la casa de cada uno. La casa de cada uno debe ser respetada. Y los colores de la sociedad, de los arcoíris de colores, muchas veces opinaban color negro. Eso está lleno de contaminación, lleno de asfalto, lleno de humo, lleno de cosas que no se opinaba bien ahí. Ahí no se opina tan bien. Ahí se opina de mala forma y en la casa estamos más seguros. Aquel que muestra visiones renueva las emociones. Aquel que muestra las visiones demuestra cómo son las visiones que ya hay en cuestión. Esperemos las que no hay también, porque las que no hay van a iluminar las que no hay. Y van a renovar otra clase de descubierta de ciencia, la descubierta de ciencia, como descubrir otro continente que nunca se descubrió, otro planeta que nunca se descubrió, o otra galaxia que nunca se descubrió. Y nos vamos a dar cuenta que somos tan pequeños en este mundo que nos falta descubrir a mucha gente, muchas genéticas. Aquel que se ilusionó fue madurando paso a paso su evolución. Y se ilusionó de alguna manera. Y paso a paso fue madurando. Y hasta se podía decir que una imagen era más importante que un pensamiento estancado en el tiempo y que no se pueda pasar por ese pensamiento. Pero muchas veces aquí hay que ser importante en saber quedarse en un pensamiento y decir, si este pensamiento no está pasando y se va muy rápido, hay que detener el tiempo hasta que madure bien y mastique bien qué se está diciendo y si valora esas palabras que se le está dando, porque si esas palabras no llegan en su pensamiento o
él con su boca, ¿no?, arriba esos pensamientos a llegar a esa diplomacia, quiere decir que falta mucho para que pueda continuar en otras diplomacias todavía. Aquello que detestaba es valorado por otra gente. Y porque se le detestaba prácticamente, eh, por ahí no le iba bien, le iba mal, mal le iba. No le iba bien, le iba mal, le iba mal. No, no venía la chica, no venía la persona, no venía nadie. Y todo le iba mal. Y entonces faltaba opinar con el vocabulario negativo. Pero el vocabulario negativo muchas veces es el que repone al vocabulario positivo, porque el malo le da la preferencia al bueno y el bueno muchas veces le recuerda al malo cómo se vive en relación a todo eso, y ninguno de las dos partes se queda con la mayor parte de la razón. Quizá hay que ser un juez, un árbitro para saber entender por qué es bueno el bueno y por qué el malo es malo en cuestión. Aquel que valoró el agua de vida vivió para siempre en la gota de la partícula. Y la gota de la partícula decía otra cosa. Ahí estaba otra diplomacia que nunca se conoció. Vivía en esa gota de la partícula. Cuando se halló un día, todo el mundo por poco no se lamentó por no haber encontrado esa partícula, porque esa partícula ayudaba a entender mundos de muchas deidades.